Vamos a dar comienzo a los videos de la unidad 8, el grupo del boro. En este primer video vamos a presentar a los elementos del grupo, vamos a analizar las propiedades y tendencias periódicas que se observan a lo largo del grupo. Bueno, estamos hablando del grupo 13, la configuración electrónica externa es NS2-NP1. En cuanto a los elementos en su estado elemental, el boro es un no metal, el aluminio es un metaloide o esencialmente metálico, y del galio al talio, ¿sí? Estamos hablando de metales. Tienen 3 electrones en su esfera externa, si estos 3 electrones de valencia le confieren los estados de oxidación más comunes de los elementos del grupo, que son +3 y +1, ¿sí? Y como ya lo hemos visto por ejemplo, en el grupo del carbono, a medida que descendemos en el grupo, ¿sí? A medida que analizamos las propiedades de los elementos más pesados, vemos que el estado de oxidación +1, ¿sí? El estado de oxidación menor es el que se hace más estable para los átomos más pesados. Y es el estado más frecuente en el talio. Además de estos estados de oxidación, +3 y +1, también se observan compuestos o se conocen compuestos con el estado de oxidación +2, ¿sí? Como esta especie que está acá o esta especie que está acá. Los compuestos neutros, ¿sí? En el caso de este grupo, son deficientes en electrones, es una característica principal y esencial y que le da la identidad al grupo, y esto hace que actúen como ácidos de Lewis, ¿sí? O sea, una característica principal de los compuestos de este grupo es la deficiencia en electrones. En cuanto a la abundancia y la ocurrencia, sí, vamos a mencionar las cuestiones principales. Tenemos que destacar que bueno, el aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, en comparación con otros, sí, o sea, fíjense el oxígeno, silicio, y acá tenemos el aluminio, ¿sí? En cuanto al boro, no se encuentra, digamos, como boro elemental, sino como boratos en distintos minerales mixtos, ¿sí? O como boratos de sodio, calcio. Estos son los nombres de los minerales en cuestión. En el caso del aluminio, por su fuerte afinidad con el oxígeno, sí, también nunca se encuentra como aluminio elemental, sino también como minerales, la bauxita y, digamos, es el hidróxido de aluminio, pero también hay presentes otros óxidos, ¿sí? Y la criolita, que es esta especie que está acá, también es un mineral muy común en el cual encontramos aluminio. En el caso del galio tampoco se encuentra elemental, y el mineral más común o más conocido es la galita. En el caso del indio tenemos la misma característica, y no se identifican, digamos, minerales propios, sino que siempre se trata de otros, digamos, minerales asociados a otras especies como sulfuros, como esta que está acá, ¿sí? Y o sea, sulfuros metálicos donde también se observa la presencia de indio. Lo mismo ocurre con el talio, ¿sí? Pero como decíamos, el estado de oxidación que se observa es típicamente +1. En cuanto a los usos, vamos a destacar los usos del aluminio y del boro, que son, bueno, uno de los elementos principales del grupo. El aluminio, al ser un elemento metálico y liviano, tiene muchísimos usos para lo que es la construcción de autos, aviones, y para materiales de transporte. También todo lo que tiene que ver con contenedores y packaging es un
material que se utiliza para la construcción nuevamente, al ser un metal y ser muy liviano. Y en el caso del boro, el uso, digamos, principal tiene que ver con el desarrollo de fibras aislantes, también textil, vidrios de borosilicato, ¿sí? Esos serían como los principales usos de los compuestos del boro. En cuanto a las propiedades, sí, vemos en esta tabla distintas propiedades y es importante destacar y mencionar que hay ciertas irregularidades que se observan, ¿sí? O sea, no se observa las tendencias periódicas esperadas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en el tema del radio, o sea, acá como estamos hablando de elementos metálicos, ¿sí? Hablamos de radio metálico y no de radio covalente, ¿sí? El radio metálico lo definimos, ¿sí? Para los dos átomos de la especie en cuestión, ¿sí? La distancia que hay interatómica dividido 2 sería el radio metálico de la manera equivalente a la que definimos el radio covalente. Y nosotros, digamos, la tendencia esperada es, ¿qué cosa? Un aumento a medida que bajamos en el grupo, pero fíjense que eso no ocurre, ¿sí? Hay un aumento, sí, entre el boro y el aluminio, pero bueno, dependiendo de la bibliografía que uno cite, acá está, digamos, indican el mismo radio, pero bueno, puede ser que sea un poquito levemente mayor para el galio. Sí vemos nuevamente una disminución entre el galio y el indio, pero un aumento, ¿sí? O sea, una disminución y un aumento. Entonces, claramente no sigue la tendencia esperada. Lo mismo con el radio iónico y con la energía de ionización, ¿sí? O sea, se espera que a medida que bajemos en el grupo, al tratarse típicamente, o sea, cuando uno baja en el grupo, un aumento del radio, la energía de ionización disminuye porque, bueno, los electrones más externos están menos atraídos por la carga nuclear. Bueno, no es el caso, ¿sí? Y estas irregularidades tienen que ver con lo que se conoce como la expansión de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Esto surge si se asocia al apantallamiento pobre que ejercen las capas, las subcapas llenas de y F a medida que bajamos en el grupo. ¿Sí? A medida que bajamos en el grupo vamos teniendo capas orbitales D y orbitales F que ejercen un apantallamiento mucho menor en comparación con las capas S y P, ¿sí? Entonces, miremos, cuando vamos del boro al aluminio, ¿sí? Tenemos orbitales S y P y entonces la tendencia se observa, o sea, se observa la tendencia esperada, ¿sí? A medida que bajamos, aumenta, ¿sí? O sea, tenemos un aumento del radio, tenemos una disminución de la energía de ionización. Pero cuando llegamos al galio, tenemos los orbitales D, entonces ahí hay una, digamos, no se observa la tendencia, o sea, se mantiene el radio y la energía de ionización invariante, y luego cuando pasamos del galio al indio, volvemos a tener la tendencia porque tenemos en los dos los orbitales D, y volvemos a saltar la tendencia cuando vamos al talio porque aparecen los orbitales F. En el talio hay que agregar un efecto extra que tiene que ver con efectos relativistas de átomos con Z muy grande. Entonces estas anomalías ¿sí? Se observan tanto en el radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad. ¿Sí? También yo no mencioné la electronegatividad, pero ¿qué esperamos? Que a medida que bajamos en el grupo, la electronegatividad disminuya. ¿Sí? Hay una disminución nuevamente entre el borio y el aluminio y un aumento que se observa entre el aluminio y el galio y prácticamente se mantiene constante. Acá vemos, para recordar, bueno, cómo son las tendencias en la tabla periódica en general, en los representativos, y vemos como claramente en el grupo 13 no se observan las tendencias esperadas.
En cuanto a la energía de ionización, vamos a ver con un poco mayor de detalle, ¿sí? Son muy altas las energías de ionización y vemos cómo, bueno, como les mencionaba, cuando vamos del boro al aluminio es la tendencia esperada, pero el efecto del apantallamiento pobre de los orbitales D, ¿sí? Se observa cuando vamos del aluminio al galio, ¿sí? Cuando vamos del galio al indio, recuperamos la tendencia esperada, pero nuevamente vemos una anomalía al aparecer los orbitales F en el talio. Cuando observamos las energías, la segunda y la tercera energía de ionización, podemos ver nuevamente esto que mencionábamos al principio sobre la estabilidad marcada, ¿sí? O sea, mayor de los estados de oxidación menores y el estado de oxidación más 1 para el talio en comparación con el estado de oxidación más 3 y una mayor energía, o sea, de manera relativa un aumento mucho mayor de la tercera energía de ionización en comparación como es la primera energía de ionización, ¿sí? Y esto tiene que ver con el efecto, ¿sí? O sea, lo que se observa con los orbitales 6s, los electrones de este orbital son, digamos, también se lo conoce como efecto parinerte, ¿sí? Esos electrones, esos orbitales son muy penetrantes y están muy cercanos al núcleo, o sea, sienten mucho más esta carga nuclear, o sea, están mucho más atraídos, entonces es energéticamente muy desfavorable sacar los electrones de ese orbital, que es muy interno, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con los orbitales D y F, que tienen un menor grado de penetración en comparación con los orbitales P y S. En el caso particular de los 6s, por efectos relativistas, se lo conoce por efecto parinerte y la explicación es la misma que dimos para explicar la estabilización del estado más 2 en el grupo del carbono para los elementos más pesados. Y vemos también el efecto parinerte de los orbitales 6s en los potenciales de reducción, ¿sí? Donde vemos que el potencial de reducción, si los potenciales de reducción, en el caso del ion más 3 a el metal, ¿sí? O al elemento neutro, son todos negativos, ¿sí? Salvo en el caso del talio, que tiene un valor positivo, ¿sí? O sea, ahí nos damos cuenta que, digamos, la inestabilidad del estado más 3. No ocurre con el estado más 1, donde los valores son negativos para todos los elementos en los cuales se puede conocer este potencial. Como habíamos mencionado, el boro elemental es no metal, el aluminio es esencialmente metálico y galio, para el galio e inditalio estamos hablando de metales. En el caso del boro, debemos mencionar que se conocen distintos alótropos, ¿sí? De manera equivalente a como presentamos para el carbono, ¿sí? Que estamos hablando de especies o de materiales compuestos por el mismo elemento, pero la estructura cristalina o la distribución espacial en el sólido es diferente, ¿sí? Para cada uno de los alótropos, y en el caso particular del boro se conocen una gran cantidad de alótropos. El aluminio fíjense que tanto para aluminio, galio, indio y talio, vemos la apariencia típicamente de un metal, el brillo metálico, la dureza, ¿sí? Pero a medida que disminuimos en el grupo, la ductibilidad aumenta, ¿sí? O sea, nos encontramos con metales más blandos. Vamos a ver, vamos a dedicarle unos minutos a los alótropos del boro. De manera similar a como observamos en el carbono, tenemos un diagrama de fases, donde vemos cómo es la variación de temperatura con respecto a la presión y podemos ubicar las zonas de estabilidad de las distintas fases de los alótropos de boro, ¿sí? En sólidos. Acá tenemos
todas son fases sólidas, ¿sí? Y esta es la fase líquida. Y tenemos el boro romboédrico, ¿sí? La estructura cristalina romboédrica, alfa, beta, tetragonal, ¿sí? Ortorrómbica, y esta clasificación tiene que ver en cómo es el empaquetamiento cristalino, ¿sí? Cómo es el sólido cristalino, cómo es la red cristalina de cada uno de los alótropos. También se conoce la fase amorfa. Analizando un poquito alguna de ellas, el caso del romboédrico alfa, ¿sí? ¿Qué podemos ver como característica distintiva de este sólido cristalino? Si estamos hablando, fíjense que cada una de las esferas celestes representa un átomo de boro, y entre los átomos de boro podemos identificar, ¿sí? ¿Qué cosa? Uniones covalentes, ¿sí? Uniones covalentes. Entonces estamos hablando de un sólido covalente. De la misma manera, o sea, es el mismo tipo de sólido que encontramos en estructuras como el diamante para uno de los alótropos del carbono. En particular, podemos identificar si estos icosaedros formados por 12 boros, estos clústeres de boro, que un icosaedro, digamos, es una figura regular con 20 caras triangulares, ¿sí? O sea, todas las distancias son iguales, y entre los icosaedros también tenemos uniones covalentes, o sea, es un sólido muy rígido que tiene propiedades particulares, y vamos a ver en más detalle, o sea, vamos a ver nuevamente la tabla que antes le mostré. El punto de fusión relacionado con un sólido de estas características es notablemente alto. Acá tenemos la estructura de otros alótropos, o sea, fíjense que estamos hablando siempre de un material compuesto únicamente por átomos de boro, pero la distribución en el espacio, o sea, el empaquetamiento cristalino es diferente, ¿sí? Dependiendo de cómo es este empaquetamiento, es como, o sea, cómo es la red del sólido, es que también se clasifica como romboédrica, tetraédrica, tetragonal, y así como les indicaba anteriormente. Acá tenemos, sí, romboédrico, tetragonal, distintos romboédricos, sí, o sea, tenemos la alfa romboédrica, beta romboédrica, que son diferentes, no son las mismas. Vamos acá en esta tabla, vemos cómo es la red cristalina de los otros elementos del grupo, ¿sí? Habíamos dicho que a partir del aluminio estamos hablando de metales, entonces estamos hablando de sólidos cristalinos metálicos, donde también identificamos una celda unidad, si esta mínima, la mínima porción del cristal que me permite, a través de traslaciones, únicamente de traslaciones, representar este sólido periódico infinito. ¿Cómo es la celda en el caso del aluminio? Fíjense que tenemos átomos de aluminio ubicados en los vértices, ¿sí? Y también tenemos átomos de aluminio ubicados en cada una de las caras. Entonces, este empaquetamiento, si es cúbico, si estamos hablando de un empaquetamiento cúbico, compacto, centrado en las caras. Y acá está representado. Ya lo habíamos visto, o sea, este tipo de empaquetamiento cuando vimos los aluros. Entonces vemos cómo tenemos un átomo, ¿sí? En este caso estamos hablando de aluminio metálico, en cada una de las caras y en cada uno de los vértices. En el caso del galio, ¿sí? Es un cubo, pero no regular, ¿sí? O sea, tenemos tanto cada una de las dimensiones del cubo no son iguales, ¿sí? La dimensión en A, B y C son diferentes. Es bastante poco compacto, porque estamos hablando como de una especie de cúbica simple, pero no es cúbica, y es romboédrica porque no tenemos la misma dimensión para A, para B y para C. En el caso del indio, el empaquetamiento es tetragonal, ¿sí? Aquí llamamos tetragonal, una celda tetragonal, cuando nuevamente, si vemos esta figura, donde tenemos que A y B son iguales y C es diferente, ¿sí? Y sería una especie de cúbica centrada en el cuerpo, ¿está bien? Tampoco es un empaquetamiento compacto,
o sea, es una cúbica centrada en el cuerpo, donde vemos tipo cúbica centrada en el cuerpo, porque no es un cubo, no es regular, donde vemos un átomo de indio en cada uno de los vértices y uno en en el centro, ¿sí? O sea, es un empaquetamiento muy poco compacto. Y en el caso del talio sí es un empaquetamiento compacto, pero no es un empaquetamiento cúbico, sino es un empaquetamiento hexagonal. Analizando el tipo de sólido cristalino que tiene cada uno de los elementos, podemos explicar las tendencias en el punto de fusión y el punto de ebullición. Como habíamos mencionado en el caso del boro, estamos hablando de sólidos covalentes, donde romper, ¿sí? O sea, esa red entre la energía necesaria para romper las uniones covalentes es muy grande, por eso estamos hablando de puntos de fusión y puntos de ebullición muy altos, ¿sí? O sea, fíjense que hay una diferencia muy grande entre los valores que tenemos para el boro cuando pasamos al resto de los elementos. Luego vemos que a medida que bajamos, ¿sí? En el grupo, los valores son cada vez menores, ¿sí? O sea, estamos hablando de uniones más débiles. ¿Qué pasa con el galio? ¿Por qué es tan bajo en el caso del galio? Bueno, recuerden que en el caso del galio el empaquetamiento no es compacto, ¿sí? Estamos hablando de distancias entre los átomos metálicos entre los metales más débiles, ¿sí? Y es un empaquetamiento poco eficiente, entonces la temperatura de fusión es mucho menor que para el resto de los metales, dentro de los metales del grupo. Y una particularidad del galio, o sea, fíjense cómo tenemos 30 de punto de fusión y 2400 de punto de ebullición. Es uno de los elementos con un rango digamos, de fase líquida mayor, ¿sí? O sea, tenemos un rango en el cual tenemos al elemento como líquido muy amplio. En cuanto a la reactividad, sí, vamos a pasar un poquito a mencionar de manera general la reactividad de los elementos. El boro es bastante inerte en condiciones normales, menos con el flúor, que reacciona y da los fluoros correspondientes, y reacciona con la mayoría de los no metales, menos con el hidrógeno, ¿sí? Y con los metales y con el amoníaco. El aluminio, bueno, como mencionábamos, los usos son enormes porque es este metal muy liviano y se utiliza muchísimo para la construcción y para la construcción de distintos dispositivos. Reacciona con el oxígeno del aire y forma una capa de óxido que lo protege, ¿sí? O sea, cuando hablamos el aluminio, automáticamente al ponerse en contacto con el aire, C pasivo, o sea, denominamos a la denominación o la formación del óxido, lo llamamos pasivado, ¿sí? O sea, el pasivado no es exclusivo de la formación de una capa de óxido que protege al metal, sino también puede pasivarse, o sea, en el caso de otros elementos se pasivan formando un haluro, por ejemplo, un sulfato. Y eso hace que el aluminio entonces pasa a estar protegido por la capa de óxido y no reaccione. Cuando este óxido de aluminio, nosotros ya lo vimos en el grupo 1, porque el aluminio es posible, digamos, de utilizarse para obtener hidrógeno a partir de la reacción del metal en agua. Para que reaccione este aluminio, primero hay que disolver esta capa de óxido, y ahí es donde tenemos que mencionar el carácter anfotérico del óxido de aluminio, que es un óxido que puede disolverse tanto en ácidos como en bases. Que es lo que, digamos, dice acá, una vez que reacciona y, se disuelve el óxido, es posible que el aluminio reaccione con el agua y libera hidrógeno. Reacciona con halógenos o con nitrógenos, ¿sí? Para formar los haluros o los nitruros de aluminio. Otra aplicación, otro uso del aluminio es la reacción con óxidos metálicos para dar el metal correspondiente, digamos, derivado de ese óxido y óxido de aluminio. A esta reacción se la conoce como termita, ¿sí? Esta es la foto, es una reacción muy exotérmica, ¿sí? Y como libera tanto calor,
en el caso, o sea, como en esta reacción en particular, o sea, las termitas se le dice a todas las reacciones, ¿no?, de los óxidos metálicos con aluminio para dar el metal derivado del óxido y óxido de aluminio. En el caso particular, digamos, de lo que ocurre con esta reacción que está acá, es que el calor es tal que el hierro que se obtiene como líquido, ¿sí? Está fundido. El galio, el indio y el talio reaccionan con ácidos y bases, dando lugar a la formación de distintas sales de galio. Indio y talio más 1, o sea, acá tenemos que mencionar que el estado, como habíamos dicho, que el estado de oxidación más frecuente es el más 1 en el caso del talio, y el galio reacciona en medio básico también liberando hidrógeno. A temperatura, digamos, ambiente o cercana al ambiente, reaccionan con los halógenos para dar los trialuros, salvo para el caso de el talio, así que no tenemos el trialuro, y da otras especies más complejas. Vamos a hablar de los métodos de obtención, ¿sí? Vamos a hablar del método de obtención del aluminio, ¿sí? Es un método muy importante y también es muy importante porque, bueno, se realiza en nuestro país. Lo que es el método de obtención de aluminio consta de dos pasos, de dos etapas, ¿sí? En realidad son dos procesos. Hay un primer proceso que es el proceso Bayer, que es el proceso que permite obtener la alúmina, ¿sí? La alúmina con un alto grado de pureza y que es el producto de partida, ¿sí? Es la materia prima para el segundo proceso, que es el proceso Hall, que es el que permite obtener el aluminio, ¿sí? Este primer proceso, el proceso Bayer, es un proceso en el cual la materia prima es el mineral bauxita, que ya lo habíamos presentado. Se trata de un óxido de aluminio, hidróxido de aluminio, pero que también tiene presente otros óxidos, ¿sí? Dióxido de silicio, óxidos de hierro, y durante todo el proceso, o sea, el fundamento del proceso es trabajar en base, o basado en las distintas propiedades de los óxidos, ¿sí? En el anfoterismo del óxido de aluminio y en las propiedades de los otros óxidos, o sea, las propiedades de solubilidad y reactividad, llegar al final solamente con la alúmina, con el óxido de aluminio de una alta pureza. Entonces, el primer paso, si se trata de una digestión, o sea, el proceso de digestión es el ataque de un ácido, de una base, para lograr, o sea, con acción de la temperatura, y lograr tener la especie o las especies de interés solubilizadas, ¿sí? En fase soluble. En medio básico, ¿sí? O sea, esta digestión en medio básico lo que permite es solubilizar, ¿sí? Al aluminio, o sea, el dióxido de aluminio y el óxido de aluminio son solubles, entonces vamos a tener especies solubles de aluminio, aluminatos o hidroxo complejos de aluminio, y el óxido de hierro va a ser insoluble, si es insoluble en medio básico, o sea, vamos a tener los silicatos también, o sea, óxido ácido soluble, o sea, el dióxido de silicio soluble, los silicatos y los aluminatos solubles, y el óxido de hierro se va a separar por filtración. Luego, por acción de la temperatura, ¿sí? Acá tenemos lo que nos permite separar a los silicatos de los aluminatos es la diferencia de solubilidad. Entonces, en frío se permite la precipitación de la alúmina hidratada, ¿sí? O sea, el óxido de aluminio hidratado, y mantener, o sea, que los silicatos quedan en solución y se pueden separar por filtración o decantación. En la parte final, por un proceso de calcinación, de concentración y secado, se obtiene la alúmina pura finalmente. Esta alúmina es la que se necesita como materia prima, como material de partida para la obtención de aluminio en el proceso Hall. El proceso Hall es un proceso electroquímico, ¿sí? De la alúmina fundida. Como ya hemos visto para la obtención de cloro, donde se hace
en el caso de uno de los procesos que es una electrólisis de sales fundidas, se utiliza un fundente, si la criolita es otra sal que se agrega para disminuir el punto de fusión, ¿sí? de la sal de interés. Y lo que tenemos, y esto que está representado como verde, se trata de la mezcla fundida, ¿sí? O sea, es la mezcla fundida de ambas sales. Se necesita una gran, o sea, la temperatura es a través de efecto Joule, ¿sí? O sea, con corriente eléctrica, y se tiene que alcanzar una temperatura del orden de 950 grados. La cuba electrolítica, ¿sí? La celda, estamos hablando de un tanque recubierto de grafito que actúa como cátodo, o sea, todo el contenedor es el cátodo, y el ánodo también es de grafito, ¿sí? Es este que está acá, el ánodo positivo, y el cátodo, que es el tanque, es el negativo. Y en el ánodo es donde se va a producir la oxidación, ¿sí? ¿Y quién es el ánodo? Es una particularidad, digamos, que hay que destacar. El ánodo, que está compuesto de grafito, es lo que se va a oxidar, ¿sí? Para dar dióxido de carbono, ¿sí? O sea, la oxidación en el ánodo es de carbón a dióxido de carbono, ¿sí? Y a medida que se va llevando, digamos, que se va desarrollando el proceso, se va consumiendo el ánodo. O sea, fíjense acá cómo está representado, bueno, las burbujitas es la generación de dióxido de carbono gaseoso, y el desgaste del ánodo que se va gastando, o sea, es como ese material que consumible. Y el cátodo, que es el recipiente, es el contenedor, es donde se va donde ocurre la reducción, ¿sí? O sea, el óxido de aluminio, los iones aluminio 3+ presentes en el óxido, se reducen a aluminio 0. Por la temperatura en la cual se está llevando a cabo el proceso, el aluminio está como líquido, ¿sí? O sea, el aluminio se va generando sobre o sea, la superficie del contenedor, ¿sí? O sea, en la superficie del contenedor, que es el cátodo, por densidad, por mayor densidad, se va depositando en la parte inferior del recipiente, y se puede ir colectando, o sea, se va colectando con determinada frecuencia. Bueno, lo que les comentaba, notar que el ánodo participa de la reacción, es una reacción energética, un proceso energéticamente muy costoso, es poco amigable con el ambiente porque el gasto energético es muy alto, y además se produce dióxido de carbono. Entonces, desde ya que las plantas que producen aluminio por este método tienen que tener una planta de tratamiento de gases, ¿sí? Y además, como siempre ocurre en los procesos electrolíticos, hay otros procesos indeseados que se llevan a cabo, como por ejemplo la reoxidación del aluminio. O sea, el aluminio puede reaccionar con el dióxido de carbono que se va generando y volver a dar óxido de aluminio. El consumo del carbón, digamos, del ánodo para dar, o sea, el dióxido de carbono con el carbono para dar monóxido, ¿sí? Y el oxígeno, que también está presente, para dar dióxido. Entonces, el consumo del ánodo no necesariamente para llevar a cabo el proceso de interés. Esto lo que hace es bajar la eficiencia al proceso. En estas imágenes les muestro la planta Aluar, ¿sí? Que es una planta de producción de aluminio a partir de alúmina, que se encuentra en Argentina, en Puerto Madryn. El proceso Bayer, ¿sí? O sea, no se lleva, o sea, la planta es el segundo proceso, ¿sí? El proceso Hall de generación de aluminio a través del proceso electroquímico a partir de alúmina. La alúmina se llega a partir, digamos, desde Australia y Brasil, ¿sí? Y entonces fíjense cómo acá en este lado tenemos la planta de generación de aluminio y está junto al puerto. O sea, acá vemos un barco donde podemos ver la alúmina que llega en barco y es utilizada en
en la planta de producción de aluminio. ¿Y qué podemos ver también? La planta está al lado de la central hidroeléctrica Futaleufú, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un consumo de energía eléctrica enorme, entonces está todo ubicado estratégicamente en la misma región. Acá vemos en esta imagen donde la planta consta de una cantidad enorme de cubas ubicadas, ¿sí? Que trabajan en paralelo, ¿sí? O sea, estamos hablando de, bueno, el esquema que les mostré anteriormente por centenas. En Aluar, ¿sí? También fabrican, o sea, recuerden que dijimos, o sea, los ánodos son parte del proceso, ¿sí? O sea, porque se van consumiendo, son materia prima del proceso, y entonces también hay un sector donde se fabrica el ánodo, que es a partir de coques, ¿sí? De desechos de procesamiento, digamos, de petróleo o de carbón calcinado. Y hay un cambio de 600 ánodos por día, así que imaginen la magnitud de la producción de esta planta. Como les comentábamos, el aluminio, a las condiciones de trabajo, se encuentra líquido, entonces el último paso está relacionado con la solidificación y el procesamiento de este aluminio, ¿sí? Entonces también hay un sector de la planta que tiene que ver con el procesamiento de este aluminio y la fabricación de aluar de aluminio. Fabrican 1.200 toneladas de aluminio por día. Y acá está esquematizado los distintos procesos a los cuales se somete este aluminio producido en Aluar. Para terminar, ¿sí? Vamos a mencionar algo muy interesante que se puede ilustrar con los elementos del grupo 13, que tiene que ver con tendencias diagonales, ¿sí? Típicamente que nosotros analizamos las tendencias periódicas a lo largo de un grupo o a lo largo de un periodo, ¿sí? Pero se observa también que existen tendencias diagonales, como por ejemplo entre el litio y el magnesio, entre el berilio y el aluminio, y entre el boro y el silicio, ¿sí? ¿Cuál es el origen de estas tendencias diagonales, estas propiedades similares que se observan para las diagonales? Bueno, tienen que ver con radios atómicos similares, y si vemos en esta primera imagen que están indicados los radios atómicos, que tienen más similitud con el elemento de la diagonal que con el elemento al lado. Fíjense que el boro es digamos, hay mayor similitud entre el radio atómico del boro con el del silicio que entre el boro y el aluminio. Lo mismo con la electronegatividad, ¿sí? O sea, hay el valor de electronegatividad entre el boro y el silicio digamos, hay menos diferencia que entre el boro y el aluminio. Lo que se observa, o sea, qué propiedades destacadas podemos mencionar, es que, por ejemplo, ¿sí? Entre el berilio y el aluminio, el berilio y el aluminio forman hidruros, aluros y óxidos covalentes, mientras que en el caso del berilio, del grupo 2, son los aluros, los óxidos son iónicos, ¿sí? O sea, estamos hablando de los metales del grupo 2 que los vamos a ver en la próxima unidad. ¿Qué ocurre entre el boro y el silicio? ¿Sí? Ambos forman hidruros gaseosos inflamables, mientras que, por ejemplo, el hidruro de aluminio es un sólido. Ambos forman óxidos, ¿sí? Que son ácidos, y el óxido de boro y el dióxido de silicio son ácidos. Recordemos que esto ya lo vimos cuando vieron carbono, y que lo que sabemos que el óxido de aluminio es anfótero. Otra característica de los óxidos del dióxido de silicio y del dióxido de boro es que tenemos la fase cristalina, ¿sí? Estamos hablando de un sólido cristalino del tipo covalente, ¿sí? O sea, donde tenemos uniones covalentes entre todos los
elementos digamos, se pueden identificar uniones covalentes y además también ambos presentan una fase amorfa, que lo vamos a ver en el próximo video. Y con esto terminamos, ¿sí?, este primer video, donde vimos las características principales de los elementos del grupo y además las tendencias periódicas.